Hola queridos niños de cuarto A y cuarto B, habla su profesora Leslie Bustamante y hoy vamos a revisar la actividad del libro El estudiante, El cururo incomprendido. Pero antes de leer, conozcamos un poco sobre quién escribió esta linda historia. La autora de este cuento es Alicia Morel, que nació en 1921 y desde niña le gustó mucho leer y escribir. Ella misma dijo: nací escritora para niños porque se sentía orgullosa de las historias que había creado para ellos. Murió en el año 2017 a los 95 años. Aquí les dejo algunos cuentos y libros que ella escribió. Ustedes pueden buscar otros, leerlos y luego me comentan qué les pareció. Bueno, pero me gustaría que observaran un video sobre este personaje importante que aparece en la historia llamado el cururo. Pongan atención. El cururo es uno de los mejores excavadores bajo tierra. Es un roedor que habita exclusivamente en las tierras chilenas, es decir, es endémico de nuestro país. Gran parte del día se dedica a cavar túneles que le sirven de hogar y traslado. Usa sus extremidades delanteras, dotadas de fuertes garras que le funcionan como eficientes excavadoras para remover la tierra. A esto se suman sus dientes delanteros que, aparte de colaborar con este trabajo, les sirven para roer raíces y alimentarse. Ahora volvamos al texto. Observa bien el título, la imagen, para que realicemos nuestras predicciones. ¿Por qué crees que el cururo se siente incomprendido en esta historia? Yo cuando veo la imagen y veo a esa lagartija y tan creída, me imagino que es una envidiosa. A lo mejor el cururo tenía una idea maravillosa y ella de pura pesar no le hace caso y lo convence a lo contrario. Así que vamos a leer la historia para ver si fue así o no. El cururo, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien, y la pata izquierda la esconderé y así este día me irá muy bien. Esa noche, el cururo había soñado que era el más sabio del bosque y que, al contrario del chuncho, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, ésta abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¡Ja! Se rió. Un ratón a la escuela. ¡Ay! Nunca había oído algo así. Porque eres una ignorante, chilló el cururo, ofendido. ¡Insolente!, gritó la lagartija, ofendiéndose a su vez. Seré más sabio que el chuncho, continuó el cururo, y no anunciaré desgracias, sino puras felicidades. Eres un pretencioso, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser un pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la clase y desde allí oiré y aprenderé todo, continuó el cururo satisfecho. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al fin la lagartija. Tengo intrusidad científica y de cabeza y cola, el cururo continuó el viaje. La lagartija lo miró alejarse con un profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela incluso antes que la profesora y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie, otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible.
Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó a Tuco para que leyera, pero el pobre Tuco no daba pie en letra. Es muy difícil, no se me queda nada de lo que leo, prefiero los monos. Igual que yo, pensó el cururo esperanzado. Mira, Tuco, advirtió la profesora, los monos son mudos, en cambio las letras hablan, nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó Tuco. Ah, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones?, exclamó la profesora, impacientándose. El cururo dio un respingo al oírse nombrar. Se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser sabio con mayor rapidez. Oye, Tuco, leeremos un libro de aventuras en clase y verás que los monos se te pintan solos en la cabeza, dijo la profesora, sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo, al cururo se le abrió el apetito. Tuco comenzó a leer a tropezones. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban la hora de que llegara a la clase al día siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era el cururo, que durante la noche se comió la historia completa, con monos y todo. La panza le quedó tiesa de sabiduría. Tuvo que alojar en su escondite de la escuela, incapaz de dar un paso. Al otro día los niños supieron que un ratón les había comido el cuento. Indignados, buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase y lo tapiaron cuidadosamente con latas y vidrios. El cururo escuchó las cosas terribles que se dijeron de sus congéneres. Paso a paso se alejó de la escuela, sintiéndose incómodo. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar la burla de la lagartija. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururo se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cururo se había hecho un sabio. El cururo vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado de hojas secas por ser el más sabio del bosque. Fin. Bueno, ahora que ya leímos, nos toca revisar las respuestas. Veamos si respondiste correctamente. Número 1. ¿Por qué era incomprendido el cururo? Compara lo que imaginaste antes de leer con lo que pasó en el cuento. Bueno, antes de leer pensé que el cururo sería incomprendido porque iba a tener una gran idea, pero su amiga lagartija no lo iba a escuchar. Esa fue mi respuesta. Pero después de leer, supe que el cururo era incomprendido porque él quería ir al colegio, aprender y ser más sabio que el búho. Pero claramente la lagartija se burló de él. Ojo que esta respuesta puede ser distinta a la que pusiste tú. Todo va a depender si imaginaste otra cosa. Lo importante es que hayas respondido en tu libro lo que pensaste antes y lo que pasó después. ¿Por qué el cururo quiso ir a la escuela? Volvamos al texto a buscar esta respuesta. Bueno, y la respuesta la encuentro en el segundo párrafo donde aparece destacado. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. Siguiente. ¿Qué problema encontró el cururo en la escuela? Busquemos en el texto. Y esta respuesta la encontramos en la segunda hoja, en el primer párrafo, y dice: la profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante,
pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Entonces esa es la respuesta correcta. El problema que tuvo el cururo en la escuela fue que para él era incomprensible la clase, no entendía nada de lo que en ella se hablaba. A esta misma pregunta, en los últimos párrafos también encontramos una respuesta. Cuando dice acá que al otro día los niños supieron que un ratón les había comido el cuento, que estaban indignados y que tapiaron cuidadosamente el agujero por donde había salido el ratón. Y destaca acá incluso, dice, el cururo escuchó las cosas terribles que se dijeron de sus congéneres, paso a paso se alejó de la escuela sintiéndose incomprendido. Ahí está la otra respuesta que podían poner. Podía ser por separadas y estaba bien, o si ponían ambas respuestas juntas también está correcto. ¿Qué hizo el cururo con el libro de cuento de la profesora? ¿Por qué? Ojo, aquí hay dos preguntas en una. Primero, ¿qué hizo? Y hay que explicar el por qué. Y la respuesta aparece en la última página también, cuando dice, la profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era el cururo, que durante la noche se comió la historia completa, y ahí aparece destacado. Entonces, ¿qué hizo el cururo? Se comió la historia, es decir, se comió el cuento. Ahora nos falta la segunda parte de la... Y en la segunda hojita está la respuesta a este por qué lo hizo. Fíjense que destaqué acá abajo cuando dice, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones?, exclamó la profesora impacientándose. El cururo dio un respingo al oírse nombrar, se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser sabio con mayor rapidez. Ahí está la respuesta. Entonces, el cururo se comió el libro porque pensó que así podría ser sabio más rápidamente. ¿Cómo termina la historia? Y la respuesta la encontramos al final del texto, en el último párrafo, y ahí aparece destacado. El cururo vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado de hojas secas por ser el más sabio del bosque. Ahí está la respuesta. Pueden copiarla de manera textual o decir lo mismo pero con sus palabras, y ambas formas están correctas. Actividad número 3, entonces hay que completar esta tabla de inicio, desarrollo y desenlace, donde tenemos que escribir acontecimientos del inicio, del desarrollo, del desenlace y los personajes que la realizaron o que participaron. Hagámoslo. Recuerden que para hacerlo correctamente, igual que la actividad anterior, nosotros tenemos que ir al texto a buscar la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. En la primera parte del inicio de la historia, que es donde conocemos los personajes, el ambiente y más o menos lo que va a pasar en el cuento, yo destaqué esta acción, que fue para mí la más importante porque habían varias. Y dice que el cururo había soñado que era el más sabio del bosque. Así que la acción es que el cururo soñó que era el más sabio y el personaje que lo realizó, el cururo. Después me fui al desarrollo de la historia. Recuerden que el desarrollo es donde ocurre el problema de la historia al personaje principal, ¿cierto? Aquí hay varias acciones, porque no me pide que hable solo del personaje principal. Hay varias acciones. Yo aquí en la segunda hojita destaqué dos. Cuando el cururo dice que va a abrir un agujero en el fondo de la clase. También cuando dice que el cururo llega a la escuela. Ya, ahí hay dos acciones que podían haber puesto. En la tercera hoja, que también es parte del desarrollo, usted ve que destaqué varias acciones de distintos personajes. Pero fíjese que la instrucción decía que usted tenía que seleccionar la más importante, y la más importante es el que realiza el protagonista. Y aquí escogí donde dice suspiró sin desanimarse, porque en esta acción él se da cuenta que es difícil ser sabio, y ese es su problema. Es difícil para él ser sabio y de distintas maneras va a buscar solucionarlo. Pero para mí, esa es la opción que usted tenía que poner. Ya, y por último, de todas las acciones importantes que hay en el desenlace, todas las hace el cururo, pero todas las que él hace, yo voy a escoger solo dos, que son las más relevantes, que es que él anuncia felicidades y que resuelve enigmas, ¿ya? Esa voy a dejar yo en mi tabla porque acuérdate que la instrucción decía que yo escogiera la más importante y esa
reflejan fielmente lo que pasa al final de la historia. Y nos vamos a la última parte, donde vamos a hablar de los personajes. Son seres ficticios, o sea, inventados, que participan en la historia y que le ocurren diversas situaciones, ¿cierto? Y en los personajes tenemos a los protagonistas, los principales, es decir, de quienes se trata principalmente la historia. Generalmente son los héroes en nuestros relatos. Y aquí les muestro algunos protagonistas de algunos dibujos animados que ustedes conocen. Y dentro del relato también tenemos a los personajes secundarios que generalmente acompañan al protagonista en todas sus aventuras. Incluso hay algunos que se oponen a nuestro protagonista, lo que quiere lograr, y esos son los villanos, los malos, que son los antagonistas. En esta actividad tenemos que completar la lista de personajes y mencionar una característica psicológica de cada uno, es decir, mencionar rasgos de su personalidad, de su forma de ser. Ya sabemos que el protagonista de nuestra historia es el Kururo incomprendido. Voy a escoger como personaje secundario a la profesora, a Tuko y además a la lagartija, así que voy al texto a buscar algunas características psicológicas que puedan servirme para completar mi cuadro. Bueno, y en el primer párrafo del texto encuentro dos características. Joven sería una característica física y entusiasta sería una característica psicológica, por lo tanto esa me sirve, esa voy a usar. En la primera parte del texto aparece destacado también unas pistas que nos pueden ayudar a descubrir cómo era la lagartija psicológicamente. Dice: ¿qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. Ahí nos damos cuenta que se está riendo del Kururo, de lo que él quiere hacer, porque no es una carcajada de risa, de algo chistoso, es más bien de algo irónico. Y en el primer párrafo de la segunda hoja también hay una pista que me indica que la lagartija se ríe, se burla de Kururo, porque dice: ¿un ratón a la escuela? ¡Ay! Nunca había oído algo así. Eso también es una pista, una clave de que ella se estaba burlando. En la tercera hoja encontré algunas pistas que me indican cómo es la profesora psicológicamente. Yo pienso que ella es motivadora y acá le voy a explicar por qué. Fíjense en lo que destaqué. La primera dice: la profesora empezó una clase interesante. Le dijo a Tuko: mira, los monos son mudos, en cambio las letras hablan. Lo está invitando, lo está motivando a que se interese por la lectura. También cuando dice: oye Tuko, leeremos un libro de aventuras en clase y verás que los monos se te pintan solo en la cabeza. Está buscando un libro que al niño le llame la atención y que le guste. Si les queda alguna duda de que la profesora era motivadora, en la última hoja, en el primer párrafo, donde destaqué, aquí encontramos palabras claves que nos ayudan a decir que efectivamente la profesora era motivadora, porque dice: a pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle. Palabra clave. Sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros, quedaron en un capítulo lleno de suspenso. Otra pista. Tanto que los niños, entre ellos Tuko, no hallaban las horas de que llegara a la clase el día siguiente para continuar la lectura, y esta última oración lo clarifica totalmente. Así que yo voy a decir que la profesora era motivadora. Buscaba siempre cómo motivar a sus estudiantes. Ahora, en estas páginas encontré algunas pistas que me van a ayudar a describir a Tuko. Por ejemplo, destaqué 3 pistas. Dice: la profesora llamó a Tuko para que leyera, pero el pobre Tuko no daba pie en letra. O sea, tenía problemas con la lectura. Los libros no se hicieron para mí, alegó Tuko. Le costaba leer, no le gustaba mucho. Y después al final dice: Tuko comenzó a leer a tropezones, o sea, como cuando uno camina, se va tropezando. Lo mismo le ocurre a él con la lectura. Por lo tanto, puedo decir que a Tuko le costaba leer, y esa la puedo mencionar como una característica psicológica. Bueno, y de esta manera queda completa mi tabla. La idea es que ustedes tengan algunas respuestas similares o que utilicen la misma estrategia que utilicé yo para poder responder correctamente. En la actividad número 6
tenemos que ampliar el vocabulario. Dice, junto con un compañero ubique las expresiones subrayadas en la página 22 y relea los párrafos en que aparece. Luego completen las fichas. Es decir, tenemos que buscar el significado de la frase no daba pie a letra. Para eso tenemos que buscar al texto pistas que nos ayuden a descubrir qué quiere decir, ¿cierto? Busquemos. Para comprender lo que quiere decir la oración no daba pie a letra, tengo que volver al texto y revisar en el mismo párrafo donde aparece esa oración y leerlo. Dice, la profesora llamó a Tuco para que leyera, pero el pobre Tuco no daba pie a letra. Entonces puedo inmediatamente relacionar que se refiere a la lectura, que dice, la profesora llamó a Tuco para que leyera. La otra pista está cuando dice que los libros no se hicieron para mí, alegó Tuco, porque le cuesta leer. Así que vamos a volver al texto a responder en nuestro cuadro. Bueno, y pasa lo mismo con la frase Tuco comenzó a leer a tropezones. Ya, ¿con qué acción se relaciona entonces? Con la lectura nuevamente. Y como les explicaba antes, tropezones es cuando uno quiere caminar correctamente, pero se da tropiezo, o sea, no puede, hay algo que lo frena, que no lo deja avanzar. Bueno, Tuco lee a tropezones, él quiere leer, pero hay algo que lo frena, que no lo deja avanzar. Entonces, nuevamente se vuelve a referir a la dificultad que tiene Tuco para leer. Bueno, y así quedan entonces las respuestas. ¿Con qué acción se relaciona? Con la lectura, que significa que le cuesta la lectura, y escribe una frase. La respuesta entonces para la frase leer a tropezones. ¿Con qué se relaciona? También con la lectura, significa que le cuesta leer o le cuesta mucho leer. Y la frase oración que expresa la misma idea, voy a utilizar la que estaba anteriormente, no daba pie en letra, porque son dos formas de decir exactamente lo mismo. Lee a tropezones, no daba pie en letra, quiere decir que le cuesta leer mucho. Actividad 7. Acá tenemos que analizar las características de Tuco según lo que aparece en el diagrama. Aparece Tuco al centro leyendo y dice, ¿cuál era la actitud hacia la lectura al principio? Bueno, al principio era un poco negativa porque le costaba. ¿Cómo leía? Con bastante dificultad. ¿Por qué cambia su actitud? Porque la profesora y él se logra motivar. ¿Y cuál es su actitud hacia la lectura al final del cuento? Ya está más motivado y se entusiasma por la lectura. Siguiente parte, cuando dice ¿por qué el cururo se siente identificado con Tuco? Bueno, se siente principalmente identificado porque a ambos les costaba aprender. A Tuco le costaba leer y al cururo le costaba también entender lo que la profesora decía. Entonces se siente identificado porque se da cuenta que ser sabio es difícil, requiere esfuerzo. Por último, la actividad 9 de reflexión personal dice, ¿te sientes identificado con Tuco? Colorea la silueta que corresponde a tu respuesta. Aparece la primera silueta que dice, me identifico mucho con Tuco, me identifico un poco, y luego no me identifico con Tuco. Usted tiene que marcar la que usted sienta que le corresponde. Bueno, y para finalizar entonces, recuerda que la estrategia utilizada para responder correctamente es solamente volver al texto a buscar las respuestas que están explícitas, y para las respuestas implícitas tienes que buscar pistas o claves que te van a ayudar a responder. Espero te haya gustado, les haya servido el video. Me despido con mucho cariño. Adiós.